Ok, Almudena, muy buenos días tengas. El día de ayer estábamos viendo la prehistoria y dividida en dos, edad de piedra y edad de bronce, ¿no? La utilización de las materias, de las herramientas rudimentarias y la utilización de los metales, ¿no? Hoy vamos a ver las civilizaciones del Antiguo Oriente. Específicamente vamos a ver dos culturas que es importante verlas, ¿no? Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia y Egipto. En esto nos llevará toda nuestra sesión del día de hoy eh, como punto de partida de las grandes civilizaciones orientales. Ya vimos los dos grandes pulmones de Occidente, Grecia y Roma, y ahora nos toca ver el gran pulmón izquierdo de Oriente, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar este viaje con esta presentación, ¿vale? Eh, Como introducción, un viaje a los orígenes de la civilización. Hace muchos años, miles de años, en las tierras fértiles del antiguo Oriente, surgieron las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, Mesopotamia y Egipto. Estos dos países son la cuna de muchos cambios innovadores, que varios de ellos sentaron las bases de nuestro mundo moderno, ¿no? Estas comunidades, estas sociedades desarrollaron sistemas complejos de gobierno, religión, escritura, arquitectura, que transformaron la historia de toda la humanidad todavía en nuestros tiempos. Los logros de estas dos comunidades, de estas dos nacionalidades, de estos dos países, de estos dos pueblos o civilizaciones del antiguo Oriente, eh, pues son muchos, pero principalmente la matemática, la astronomía, la medicina y también digamos que el derecho, aunque ya habíamos comentado en las clases que Grecia y Roma, pues se lo llevan de cantar, ¿no? Porque en nuestras sociedades occidentales, pues tenemos más la presencia de Roma que la presencia de las civilizaciones orientales, ¿no? En esta presentación que te he realizado, tocaremos varios puntos importantes. El primero de ellos es la ubicación geográfica y las características de estas civilizaciones, ¿no? Para que más o menos las ubiquemos en el planeta de Tierra, ¿no? Segundo, las innovaciones culturales y tecnológicas. Tercero, las estructuras sociales y los sistemas de gobierno de cada una de estas civilizaciones. Cuarto, el papel fundamental de la religión en ambas sociedades. Y quinto, el legado que dejaron a la posteridad, ¿no? En esto basaremos toda nuestra sesión del día de hoy y espero que pues aprendamos un poco los dos de este recorrido cultural por estas dos grandes civilizaciones, Mesopotamia y Egipto, ¿vale? Bien, eh, comencemos con Mesopotamia, si te parece. Perdón, se cambió la diapositiva. Comencemos por Mesopotamia. Mesopotamia está entre dos ríos y es la cuna, se le considera la cuna de la civilización, ¿sale? Mesopotamia está entre dos ríos y se le considera como la cuna de la civilización, ¿va? Ok. Eh, Mesopotamia, cuyo nombre significa literalmente tierra entre ríos,
se desarrolló en la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona geográfica corresponde aproximadamente al territorio actual de Irak, extendiéndose también por partes de Siria, Turquía e Irán. O sea, gran, es un gran territorio, ¿no? Lo que tenía Mesopotamia. Los ríos Tigris y Éufrates fueron la fuente de vida de esta civilización. No, no se pudo haber dado civilización alguna si no hubiese sido gracias a estos ríos, ¿no? Que alimentaban, pues, gran parte de la civilización mesopotámica, ¿no? Eh, el vivir entre dos ríos tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y sus desventajas eran las crecidas de río anuales, que eran impredecibles y eran las más de las veces devastadoras, ¿no? Depositaban sedimentos ricos que fertilizaban la tierra ciertamente, pero eran devastadoras para la población que vivía en esta zona, ¿no? Los antiguos mesopotamios aprendieron a controlar estas aguas mediante sistemas de irrigación, o sea, un problema, una problemática concreta los llevó a, pues a ver la manera en cómo poder eh, aprovechar estas desgracias, ¿no? Entonces lo convirtieron, estas desgracias las convirtieron en la invención de sistemas de irrigación y de canales, permitiendo entonces que tuvieran una agricultura próspera que sustentaba a muchas ciudades, no solamente Mesopotamia, sino muchas ciudades, ¿no? Esta región vio florecer sucesivas civilizaciones, los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios, cada una construyendo sobre los logros de sus predecesores y dejando un legado cultural imborrable, ¿no? Los sumerios, eh, pues tenemos el primer sistema de escritura con los sumerios, ¿no? Y es el sistema de escritura más antiguo que existe en la humanidad y todavía tenemos las tablas de los sumerios, ¿no? Algunas tablas de los sumerios tenemos y podemos corroborar en ellas que son el sistema de escritura más antiguo de toda la humanidad, ¿no? Bien, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. ¿Qué innovaciones cambiaron el mundo a partir de la civilización mesopotámica? Bueno, tenemos que en el año, más o menos, en el año 3400 antes de Cristo, la escritura cuneiforme fue uno de los primeros sistemas de escritura de la humanidad. Se inscribía con un punzón en tablillas de arcilla húmeda, creando marcas en forma de cuña, como lo tenemos allí en la imagen, ¿no? Esa es la escritura cuneiforme, ¿no? Son las tablas de la escritura cuneiforme que te decía. Esto revolucionó la administración, el comercio y la preservación del conocimiento histórico y, por supuesto, del conocimiento literario, ¿no? Ahora bien, tenemos también otra innovación que cambió el mundo, el código Hammurabi, más o menos promulgado ya mucho tiempo después de la escritura cuneiforme, en 1750 antes de Cristo. Es un conjunto de 282 leyes y representa el primer código legal conocido en su totalidad. Abarcaba muchos aspectos de la vida de los hombres de esta civilización, desde el comercio hasta el matrimonio y los derechos de propiedad, ¿no? 1750, acuérdate que los romanos empezaron en el 700 antes de Cristo, o sea que estamos hablando 1000 años antes de la civilización romana, ¿no? Entonces encontramos este código Hammurabi, ¿no? Eh, basado en el principio del talión, ¿no? O Medio Oriente está basado en el principio del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no?
Y este código estableció precedentes fundamentales para sistemas jurídicos posteriores. Por decir, pensemos en la pena de muerte, que todavía existen en algunos lugares del mundo y principalmente con nuestros vecinos de Estados Unidos. En algunas localidades de Estados Unidos todavía existe la pena de muerte. De allí, de esta cuestión, viene precisamente pues todas estas representaciones jurídicas posteriores, ¿no? Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Si tienes alguna duda, por favor, házmelo saber, ya sea por aquí, por el chat, o por WhatsApp, que es lo más inmediato posible, ¿va? Y así te contesto rapidísimo, porque de repente falla mucho la señal, ¿va? Bien, ¿qué otros avances revolucionarios tiene Mesopotamia? Uno, la rueda, inventada alrededor del 3500 antes de Cristo. Transformó el transporte y la alfarería, facilitando el comercio y la expansión territorial, ¿no? Porque esas grandes estructuras, esas grandes edificaciones no se pudieron hacer solo con el esfuerzo humano, sino a través de la técnica. Y la rueda es una de las cosas más importantes para entender la evolución de la humanidad y de la tecnología en el mundo, ¿no? Otra de las cosas importantes es la, voy a contestar, me voy a permitir. Otro de los elementos, gracias por tu espera. Otro de los elementos importantes son las matemáticas avanzadas. Desarrollaron el sistema sexagesimal, base 60, así se llamaba su sistema, que aún usamos para medir el tiempo y los ángulos. Crearon conceptos algebraicos básicos. Otro principal elemento de los avances revolucionarios de la cultura mesopotámica es la astronomía. Ellos observaron y registraron meticulosamente los movimientos celestes, identificando constelaciones y prediciendo eclipses. Eran unos grandes sabios que, y observadores científicos que pues podían interpretar a través de los meteoros, de los astros celestes, pues muchas cosas, ¿no? Y por supuesto, otra de las cosas de Mesopotamia es la arquitectura monumental, ¿no? Construyeron impresionantes zigurats, es decir, templos escalonados que servían como centros religiosos y administrativos, ¿no? Una especie como de pirámide. No, no se tiene alguna foto de ellos, pero más o menos para que te imagines una especie de pirámide que sería precisamente para centros religiosos y para cuestiones administrativas, ¿no? Bien, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Ahora no quiere pasar a la siguiente diapositiva. Ya, listo. Vamos a ver entonces cuál era el gobierno y cómo era la sociedad en Mesopotamia. Bueno, el gobierno que existía en Mesopotamia era la teocracia o la theocratos, ¿no? Es decir, theos, Dios, kratos, poder, el poder de los dioses, ¿no? Cuando los dioses gobernaban. Los reyes mesopotámicos ejercían un poder teocrático, considerándose representantes directos de los dioses en la tierra, ¿no? Esta legitimación divina les otorgaba autoridad absoluta sobre todos los aspectos de la vida social, desde la guerra, ellos decidían cuándo había guerra, ellos decidían cuándo atacar a un pueblo, hasta la administración de la justicia, ¿no? Ellos decían qué era justo y qué no era justo. El rey era el responsable de mantener el orden cósmico. El rey era el encargado de construir templos. El rey era el encargado de organizar ceremonias religiosas y era el encargado, por supuesto, de defender el territorio. Su palacio
era el centro del poder político y económico, ¿no? Donde se almacenaban todos los tributos, es decir, todos los impuestos que recogían de los ciudadanos, allí se almacenaban en su palacio, ¿no? En su lugar donde vivía él. Y allí, en ese lugar, se, se, se tomaban las decisiones más cruciales, ¿no? Pero no solo era el rey, sino también era el rey y su familia real, ¿no? Ellos estaban en la cúspide del poder y tenían, toda la familia real tenía autoridad absoluta. Continuamos con nuestra siguiente diapositiva, si te parece. ¿Cuál era la religión en Mesopotamia? Pues en Mesopotamia la religión era de tipo politeísta. Los mesopotámicos practicaban la religión politeísta y era una religión muy compleja. Tenían dioses para todos y era compleja entenderla, ¿no? Adoraban a numerosos dioses que personificaban las fuerzas naturales y los conceptos abstractos, la justicia, la paz, el, la libertad, etcétera, 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 ¿no? Cada ciudad-estado de Mesopotamia tenía su deidad protectora. O sea, no era una sola deidad, sino que cada pueblito tenía su dios, ¿no? Aunque existía un panteón común de dioses principales, ¿no? Y estos dioses principales eran Anu y Enlil. Anu era el dios del cielo y de la tierra y padre de los dioses, mientras que Enlil controlaba el viento, las tormentas y era considerado el rey de los dioses terrestres, ¿no? El rey del rey, ¿no? El rey de Mesopotamia era el rey de los dioses, era dios terrestre, ¿no? Ea o Enki, dios de las aguas dulces, de la sabiduría y de la magia, se le atribuía la creación de la humanidad y era protector de los artesanos. Ishtar o Inanna, que era la diosa del amor, de la fertilidad y de la guerra, una de las deidades más importantes y veneradas en toda Mesopotamia, ¿no? Y entonces los templos funcionaban como centros económicos y administrativos. Los sacerdotes no solo realizaban ceremonias religiosas, sino que también gestionaban las tierras, cobraban impuestos y mantenían escuelas de escribas. Los escribas eran quienes llevaban toda la escritura de la nación, ¿no? La región permeaba todos los aspectos de la vida contemporánea, perdón, de la vida cotidiana de Mesopotamia, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, si te parece bien. Bueno, espero que hasta aquí no tengas dudas de Mesopotamia. Creo que fue un recorrido rápido, pero que vemos los principales temas que necesitábamos ver, la región orográfica, la región marítima, la, la política, ¿no? Los grandes avances tecnológicos y culturales que dieron al mundo y finalmente pues su religión. Entonces, esta nueva diapositiva nos presenta nuestra segunda parte de nuestra clase, Egipto, el imperio del Nilo, el don del Nilo, ¿no? El regalo del Nilo. La civilización egipcia florece a lo largo del río Nilo, que el historiador griego Heródoto denominó el Don de Egipto. Este río, de más de 6.600 kilómetros, era la columna vertebral de esta civilización, proporcionando agua, transporte y lo más importante,
fertilidad para las tierras. O sea, al tener ese río tan inmenso, esa región era súper, súper rica, naturalmente hablando, ¿no? Cada año, entre julio y octubre, el Nilo experimentaba igual crecidas, pero estas sí eran predecibles, a diferencia de Tigris y Éufrates, ¿no? Que inundaban las tierras circundantes. Al retirarse las aguas, dejaban un sedimento negro rico en nutrientes llamado limo, que se convertía en el Valle del Nilo, que convertía el del Nilo en una de las regiones agrícolas más fértiles del mundo antiguo, ¿no? O sea, eran tantos vitamínicos, tantos nutrientes que dejaban esas crecidas, que permitía que esa tierra fuera rica en frutos y en vegetales. Esta predictibilidad de las inundaciones permitió a los egipcios desarrollar un calendario preciso y planificar la agricultura con gran eficacia. Cultivaban trigo, cebada, lino, papiro, numerosas frutas y verduras. El contraste entre las tierras fértiles del valle, la tierra negra, y el desierto circundante, la tierra roja, como le dicen, eran tan marcado que los egipcios lo consideraban una manifestación del orden cósmico versus el caos, ¿no? La tierra negra era el orden cósmico, la tierra roja era el caos, ¿no? Dentro de su cosmogonía, dentro de su cosmología, dentro de la visión de interpretación del mundo, eso es lo que significa la cosmología. Ellos pensaban en esto, que la tierra negra eh, fertilizada por el río Nilo, era el orden del cosmos, ¿no? Y la tierra desierta, la tierra roja, era símbolo de caos, porque allí nada se da. Pasemos a la siguiente diapositiva. Si tienes dudas, acuérdate, por favor, ten la confianza de decírmelo, ¿sale? Bueno, pues Egipto dotó al mundo de maravillas arquitectónicas que representan al antiguo Egipto, como las conocemos y como seguramente tú las conoces, ¿no? Las pirámides, las hemos visto en fotos, o a lo mejor y tú ya las visitaste, no lo sé, pero bueno, pues son las grandes maravillas del mundo antiguo y del antiguo Egipto, ¿no? El esplendor del antiguo Egipto. Las pirámides de Giza, especialmente la gran pirámide de Keops, representan el punto importante, el punto más álgido de la ingeniería egipcia, construidas como tumbas monumentales para los faraones, tumbas, ¿eh? Tumbas monumentales para los faraones, que requerían décadas de trabajo, una fuerza catastrófica de personas para construirla, miles de trabajadores, y estas estructuras demostraban el poder absoluto del faraón y su capacidad para movilizar los recursos masivos, ¿no? Masivamente. Por otro lado, estas eran las tumbas. Por otro lado estaban los templos. Los templos egipcios eran las casas de los dioses, complejos arquitectónicos como el que tenemos de nuestro lado derecho, enormes, decorados con jeroglíficos, relieves y estatuas colosales. El templo de Karnak en Luxor, con su impresionante sala hipóstila, perdón, de 134 columnas, así como se ve en la imagen de la diapositiva. Ejemplifica la magnificencia de la arquitectura religiosa egipcia. Una cosa verdaderamente maravillosa que ojalá que yo pueda tener la oportunidad de conocerla en persona. Estos monumentos no solo servían de propósito religioso y funerario, sino también que eran declaraciones políticas del poder que había en Egipto y del poder que tenía Faraón, ¿no? La escala y la precisión de su construcción lograda, y ojo, sin maquinaria,
sigue asombrando a ingenieros y arqueólogos contemporáneos, ¿no? Desde 1950 que se empezaron a hacer los descubrimientos de todas estas maravillas, pues han dejado impresionados a grandes hombres de ingeniería y de arquitectura porque no saben con qué tipo de construcción se encuentran, ¿no? Es muy, una innovación arquitectónica, ¿va? Seguimos. Por otro lado, no solo la arquitectura, sino también la ciencia y el conocimiento nos dejaron los egipcios. Los egipcios desarrollaron una medicina avanzada, Almudena. Los egipcios desarrollaron conocimientos médicos sorprendentemente sofisticados. El papiro de Edwin Smith y el papiro de Evers documentan procedimientos quirúrgicos, tratamientos farmacológicos y diagnósticos detallados, ¿no? No se llaman el papiro bueno, en la actualidad sí, pero no los llamaban así los egipcios. Los llaman así Edwin Smith y Evers porque fueron los descubridores de estos papiros, ¿no? Entonces, por eso en su honor les pusieron a estos papiros de esa forma, ¿no? Los egipcios realizaban cirugías, trataban fracturas, conocían la importancia de la higiene y utilizaban plantas medicinales. Bueno, el proceso de momificación les proporcionó conocimientos profundos de la anatomía humana, ¿no? Lo que ahora sería las autopsias, ¿no? Para conocer cuáles son las causas de la muerte de la persona. Eso, en esencia, pues también eran las momificaciones de Egipto. Por otro lado, otro de los grandes aportes que da Egipto es la astronomía y las matemáticas. Observaron meticulosamente los cielos, como ya habíamos dicho, en los mesopotámicos. Desarrollaron un calendario de 365 días dividido en 12 meses. O sea, imagínate desde cuándo tenemos esta clasificación o esta organización de los años y de los meses, ¿no? Identificaron constelaciones, utilizaron la astronomía para predecir las inundaciones del Nilo y orientar templos y pirámides con precisión astronómica. En matemáticas utilizaban un sistema decimal y desarrollaron conceptos geométricos avanzados necesarios para las construcciones monumentales, ¿no? Como las pirámides o como los templos religiosos. Sigamos con la diapositiva. Ya hablamos de la arquitectura, ya hablamos de los avances en astronomía y en matemáticas, en la medicina, y ahora vamos a ver quién encabezaba todo el, el poder político de Egipto. El faraón era el mismísimo Dios viviente en la tierra, ¿no? No era como el mesopotámico, que era un Dios terreno, no. Este era el mismísimo Dios viviente en la tierra. El faraón no era un simple rey, te digo, como los mesopotámicos, no era un simple rey, sino era un Dios viviente, la encarnación terrestre del dios Horus, y tras su muerte se identificaba con Osiris, señor del inframundo. Esta divinidad otorgaba al faraón un poder absoluto e incuestionable sobre todos los aspectos de la sociedad egipcia. Otorgaba el poder religioso. Él era sumo sacerdote y mediaba entre los dioses y la humanidad, realizando rituales para mantener el orden cósmico, lo que se le llamaba el Maat. Tenía poder político, era el legislador supremo y al final juez de todo, ¿no? Él decía que era justo y que no era justo. Controlaba todos los recursos del reino y nombraba a sus funcionarios. También tenía el poder militar. Era comandante en jefe de los ejércitos, responsable de defender y expandir las fronteras de Egipto. Y por supuesto tenía dominio sobre el poder económico. Era el propietario teórico de todas las tierras de Egipto. Todas las tierras le pertenecían a Faraón, ¿no? Controlaba la producción
y la distribución de los recursos. Eso quiere decir que no había dueños de las tierras. Todas eran tierras del faraón y todos trabajaban para faraón. Y faraón se encargaba de distribuir los recursos. Los faraones eran representados con símbolos de poder como la doble corona, que unificaba el Alto y el Bajo Egipto, el cayado y el flagelo, y la barba ceremonial postiza. Su nombre estaba protegido dentro de un cartucho y pronunciarlo era un acto de poder, ¿no? O sea, no se le podía llamar Ramsés II, ¿no? Se le llamaba faraón. Solo aquel que tenía poder era el que le podía decir Ramsés, si no, faraón. Sigamos con la diapositiva. ¿Cómo era la sociedad egipcia? Era una pirámide humana, prácticamente como lo que tenemos ya hoy, ¿no? A la cabeza de la pirámide estaba Faraón, como Dios viviente. Después de Faraón seguían los sacerdotes y los nobles, los ricos. Después seguían los escribas y los funcionarios del palacio. Luego estaban los artesanos y los comerciantes. Y al final, los campesinos y los trabajadores. Ahora vamos a ver quiénes eran. Ya vimos a Faraón, ahora vamos a ver cada uno de estos peldaños de la pirámide de la sociedad egipcia. Eh, Como ya dijimos, la sociedad egipcia estaba estructurada jerárquicamente con el faraón en la cúspide como dios rey. Inmediatamente debajo se encontraban los sacerdotes que administraban los templos de faraón y de los dioses y sus vastas propiedades, y los nobles que ocupaban altos cargos administrativos y militares. Los escribas formaban una clase especialmente valorada. Alfabetizados y educados, eran esenciales para la administración del Estado, con lo que sería hoy un contador, ¿no? Un administrador. Se escriba aconsejaban los textos antiguos porque te iba muy bien, para que tus miembros sean suaves y tus manos delicadas. Los artesanos creaban las obras de arte que vemos en los templos y en las pirámides, eh, creaban joyas, creaban objetos que caracterizaban la civilización egipcia, mientras que los comerciantes facilitaban el intercambio de bienes, ¿no? O sea, Faraón se encargaba de distribuir y ya pues cada familia, cada jefe de familia intercambiaba con el comerciante lo que Faraón le daba para que tanto uno, perdón, tuviera lo de otro como lo de otro tuviera lo del otro, ¿no? La mayoría de la población consistía en campesinos, felajín, eh, eran quienes cultivaban las tierras del faraón, los templos o los nobles a cambio de una parte de la cosecha, y durante la inundación anual, cuando no podían trabajar en los campos, participaban en proyectos de construcción monumentales, como lo era la construcción de las pirámides, de las tumbas de los faraones, o la construcción de los templos a los dioses, ¿no? Y en la base, que no aparecía en la pirámide, estaban los esclavos, aunque la esclavitud en Egipto era menos común y menos brutal que en otras civilizaciones antiguas, pero no aparecían los esclavos como ciudadanos de Egipto. Muy bien. ¿En qué creían los egipcios? Religión y vida después de la muerte. Los egipcios tenían la fe en un viaje al más allá. Poseían una de las creencias más elaboradas sobre la vida después de la muerte, ellos, los egipcios. Consideraban que la muerte era solo una transición hacia otra forma de existencia, no un final definitivo. Para lograr la inmortalidad, el difunto debía superar múltiples pruebas en el inframundo, en el Duat, en el juicio de Osiris.
el corazón del fallecido era pesado contra la pluma de Mat, que era la verdad y la justicia, la balanza, ¿no? Solo aquellos con corazones puros podían acceder al paraíso eterno. Esta creencia motivó la práctica de la momificación, un proceso complejo que preservaba el cuerpo para que el alma, la Ka, pudiera reconocerlo y habitarlo en la vida futura. Tenemos aquí en la foto una tumba. Estas vasijas que están encima de la tumba, o sea, al muerto le sacaban el relleno, digámoslo así, perdón por la vulgaridad. Le sacaban todos los órganos y cada órgano lo tenían que poner en una vasija de estas, ¿no? Entonces, enterraban a la momia y lo que se echaba a perder, pues lo conservaban en estas vasijas, ¿no? En estos recipientes que guardaban los órganos del difunto. En este caso, pues los del faraón, ¿no? Porque vemos que no es cualquier cosita el entierro ¿no? Muy bien, querida Almudena, tarea para realizar. Te pido, por favor, que hagas un mapa conceptual de Mesopotamia y Egipto, ¿no? Las instrucciones es crea un mapa conceptual completo que incluye, que incluya y relaciona los siguientes aspectos de ambas civilizaciones. Se queda grabado aquí en la grabación, valga la redundancia, y que incluya estos términos: ubicación geográfica de ambos, ¿no? Éufrates, Tigris, Nilo, política y gobierno, teocracia, el faraón, eh, sociedad, la pirámide de la sociedad, en Mesopotamia los que estaban en cada una de las regiones de Mesopotamia, y la religión, ¿no? La religión politeísta de los mesopotámicos y la religión de la vida después o más bien del más allá, ¿no? La vida del más allá. Eh, y eso sería toda tu tarea. Acuérdate que te dije la clase pasada, que que los trabajos me los puedes entregar entre sábado y domingo de la semana siguiente, ¿sale? Recuerda que cuentan para tu evaluación. He pensado que dependiendo de las tareas que me entregues, en un determinado momento, pues ya no tendría caso presentar un examen, porque pues tus exámenes los vas haciendo cada clase, ¿no? Entonces, te encargo, porfa, que hagas cada una de las tareas que te dejo para que así te evites el examen, ¿no? Entonces, pues por el momento es todo. Si tienes dudas, mándame mensaje, por favor, con toda confianza. Créeme que con toda confianza del mundo yo te respondo. Si puedo en ese momento, si no un poco más tarde, pero por favor, si tienes preguntas, comentarios o alguna cosa, dímela, por favor, ¿sale? No te quedes con ella. Por el momento, nos vemos mañana a las 9 de la mañana y pues que pases una muy buena tarde. Saludos a tu familia, ¿vale? Un abrazo.